Listo, ya está. Comenzamos entonces, chicos, con la clase del día de hoy. Como les comenté, hoy día vamos a hacer un pequeño repaso y después de eso tenemos una evaluación, ¿sí? Tenemos una evaluación. Ya habíamos conversado de esto la semana pasada, así que vamos a ver, chicos, una práctica. Recuerden que la próxima semana vienen los exámenes bimestrales, así que, por favor, lo que hoy día podemos hacer les puede ayudar más o menos para ver cómo va a ser la práctica de la próxima semana, el examen de la próxima semana. Bien, voy a compartir con ustedes, a ver dónde está. Ajá. ¿Era este o era este? Un momentito, por favor, si fueran tan amables. Ya. Ajá. Listo. Sí. Igual quiere los dos. Ya. Aquí está. Hoy. Bien. Les había entregado esta información a ustedes, ¿sí? Y el día de hoy, como les dije, quiero repasarlo con ustedes para darle también una forma de cómo estudiarlo, ¿sí? Cómo ustedes deben de estudiarlo en casa también. Bueno, aquí les he puesto primero una lectura acerca del microscopio, que fue el instrumento revolucionario, ¿no? En esa época, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, el cual ayudó a cambiar casi completamente lo que era el mundo de la biología, ¿sí? Eh, y bueno, vamos a comenzar entonces con un poco de la historia de lo que es la célula en sí, que ya hemos visto, bueno, también bastante de esto, pero no está por demás retomarlo en esta ocasión. Dice, concepto de célula. Vamos a ver qué cosa es la célula. La célula es la unidad anatómica, genética y funcional de todos los seres vivos. Comencemos por ahí. Ese es el concepto principal que tiene una célula, porque puede tener mucho más, ¿no? Es anatómica porque determina la forma del organismo, es genética porque contiene el ADN de un individuo y es funcional porque es capaz de llevar a cabo todos los procesos que permiten la existencia de un ser. Entonces, miren, la célula, bueno, el concepto es este, es la unidad anatómica, genética y funcional de todos los seres vivos. Cada uno de ellos ya está demostrado. Anatómica porque, como dice acá, da forma al organismo. No es que por ejemplo, las células de un perro van a tener la forma de un perrito. Las células de un humano van a tener la forma de un humano. Las células de un pelícano van a tener la... No. Lo que se refiere a esto es que están programadas de alguna u otra manera. Por ejemplo, el caso de las células óseas están programadas para formar un tipo de esqueleto en el humano, ¿no? Están programadas desde el nacimiento para tener una forma determinada, así como en el perro, así como en el pelícano. Igual las células musculares que recubren esos huesos están programadas para también tener cierta forma con respecto a esos huesos. Y a partir de ahí, las células de la piel, etcétera, los cartílagos, etcétera, todo está programado para ser adecuado y dar forma a ese cuerpo. Ya las células en sí, las células animales, son similares, por no decir iguales, en casi todos los seres vivos. Las células vegetales, por su parte, en todas las plantas son similares, pero tú ves un arbusto, ¿no? De 1 metro de altitud, tú ves el césped, el pasto de 10 centímetros de altitud, y tú ves un árbol de 20 metros. Pero las células siguen siendo las mismas. Entonces, se refiere a esa parte de unidad anatómica, porque a la postre, la unión de todas ellas va a definir la forma del organismo. Genético, porque tiene cada célula tiene el ADN de su progenitor. Ustedes tienen el ADN de sus padres, claro que unidos, ¿sí? Y tienen su propio ADN ahora, y eso se va a pasar de generación en generación, de padres a hijos. Y funcional, porque si yo dejo una célula solita, ¿sí? Lo saco de un cuerpo y lo pongo en un cultivo es un medio rico en nutrientes, como un líquido, ¿sí? La célula puede sobrevivir, la célula puede sobrevivir. Entonces, por ahí está la solución.
¿no? Por ahí está la solución. Dice, reseña. Bueno, habíamos visto un poco de la historia, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hay un detalle que quizás en esa parte sí no lo vimos en el esto que está aquí. El primer microscopio data del año 1590, ¿sí? Y fue construido por el holandés Zacharias Janssen. Zacharias Janssen era un comerciante que tenía todo, bueno, comerciaba de todo. Entonces lo que tenía él es unos lentes que utilizó, los puso en una disposición recta uno sobre otro en un aparato metálico y sin darse cuenta, él creó el primer microscopio. Con eso pudo ver microorganismos, organismos con mayor definición, como las hormigas, arañas, etc. Él fue uno de los primeros, por no decir el primero en crear ese microscopio. Pero quien le dio más a ese microscopio, si podemos llamarlo así, fue Anton van Leeuwenhoek. Porque Anton van Leeuwenhoek sí fue un investigador y comenzó a observar, por ejemplo, lo que le llamaban animáculos. Los animáculos era lo que él encontró en una muestra de agua, obvio que agua estancada, encontró varios tipos de seres vivos en una gota de agua estancada. Entonces, él no sabía qué cosa era, los llamó animáculos. Entonces, eso de ahí, de alguna u otra manera, hizo que en su comienzo a Anton van Leeuwenhoek se le determinara que él fue el primero en crear el microscopio. No, el primero fue Zacharias Janssen, ¿ok? Ya en 1665, miren, casi 75 años después, recién Robert Hooke descubre lo que es una célula. Lo vio en una célula de planta llamada celdilla, ¿no? Ojo, esa planta no tenía vida, esa planta no tenía vida, esa planta estaba seca porque era corcho, ¿sí? Así, casi en los mismos años, acá está Anton observa y describe glóbulos rojos, espermatozoides, protozoarios y bacterias. Él también vio la sangre y encontró los glóbulos rojos, que ahora se conocen, ¿no?, de una u otra manera, espermatozoides, protozoarios y bacterias de lo que era el agua estancada. Cerca ya de 200 años después, Robert Brown descubre el núcleo de la célula. Es obvio que para esto ya se había avanzado en lo que eran microscopios, ¿no? Y por esas fechas también Matthias Schleiden y Theodor Schwann propusieron lo que era la teoría celular. Ellos en la teoría celular proponen, ¿sí?, primero que todos los seres vivos están formados por células. Eso sí o sí. Acá está la teoría celular, ¿sí? Que la célula es la unidad, como les dije en un comienzo, anatómica, genética y funcional de todos los seres vivos. ¿Ok? Esos postulados que dieron ellos se les llamó teoría celular. Ahora, entramos a lo que es la clasificación de la célula. Bueno, es obvio que también había otros. ¿Quién está? Ah, Valerie. Vale, te había salido. Bueno, ya. Ahí está. Vamos a entrar ahora a lo que es clasificación celular. La célula se divide en dos. Más que en dos, esta división se da por su desarrollo. Procariotas y eucariotas, ¿sí? Las procariotas son las menos desarrolladas. Las eucariotas son las más desarrolladas. Procariotas, como vamos a ver aquí, no presentan núcleo. Eucariotas sí presentan núcleo, ¿sí? Las procariotas se estima que su vida en la Tierra es de aproximadamente 3.800 millones de años. Obvio que no son las mismas bacterias que conocemos ahora, porque la célula más representativa de las procariotas son las bacterias, ¿sí? Eran bacterias mucho más antiguas en un grupo que se conoce como arqueobacterias. Hoy en la actualidad, estas arqueobacterias tienen una representatividad porque hay bacterias de este tipo que todavía existen, ¿sí? Ahora, dice, estructura bastante simple, es una célula que no presenta membrana nuclear, por lo tanto no tiene núcleo, su ADN es de forma circular y se encuentra disperso en el citoplasma, carece de citoesqueleto, no tiene citoesqueleto, así como organelas,
membranosas, tales como las mitocondrias, cloroplastos. En otras palabras, no tienen ninguna organela, ¿sí? Lo único que presentan son los ribosomas. Acá están los ribosomas, donde se realiza la síntesis de proteínas, y los mesosomas, que son un repliegue de la membrana hacia adentro de la bacteria, ¿sí? Y donde se realiza la respiración celular. Ojo, detalle ahí, posee membrana, puede poseer pared celular, sí puede poseer una pared celular más gruesa que lo protege, por ejemplo, de los antibióticos, ¿sí? Y está formado por peptidoglucanos en bacterias y celulosa en cianobacterias. Pasamos a la otra, la más desarrollada, la célula, acá lo tenemos, la estructura, ¿no? de la célula procariota, aquí está, lo que les comenté, ¿no? Solamente tiene un ADN circular, ribosomas 70S, ya más o menos les expliqué esto de los ribosomas 70S, tiene plásmidos también, que son pequeños ADNs, ¿sí? Son pequeños ADNs. Estos plásmidos van a servir para darle resistencia a la bacteria contra algún antibiótico, ¿sí? Mientras más antibióticos tomes tú, más plásmidos aparecerán. ¿Por qué? Porque la bacteria comienza a evolucionar y puede evolucionar muy rápido. Puede evolucionar muy rápido, chicos. Ya les dije, no sé si le comenté, una bacteria puede multiplicarse en condiciones ideales cada 20 minutos. ¿Sí? Es decir, yo tengo una bacteria en condiciones ideales, 20 minutos después ya tengo 2, 20 minutos después ya tengo 4, 20 minutos después ya tengo 8, y así consecutivamente. Es decir, en un día puedo llegar a tener más de 10.000 bacterias, más todavía, mucho más. Entonces, en esa división constante, las bacterias pueden evolucionar. Miren, póngaselo así, en un día de una división de una bacteria es como decir la multiplicación del ser humano en 8 generaciones. O sea, todo lo que demora el humano en tener hijos, desde hace 300 años, la bacteria lo hace en un día. ¿Ya? En un día. Entonces, si nosotros en 300 años como humanos evolucionamos lentamente, imagínense lo que puede cambiar una bacteria en un solo día. Por eso, cuando te dan antibióticos, siempre es recomendable tomar la cantidad de días que te pide el doctor para poder eliminar todas las bacterias y que no pueda adquirir resistencia a través de estos plásmidos. ¿Sí? A través de estos plásmidos. Bien. Posee flagelos que les sirven para la movilidad, citoplasma, membrana celular y, como les dije, presenta también una pared celular que puede estar formado de peptidoglucanos o de celulosa. Ojo, también podemos encontrar una cápsula que normalmente está formado por sustancias mucilaginosas. También le puede servir para la protección de la misma bacteria, ¿sí? Ahora sí, pasamos a las más desarrolladas. Me dice que más o menos aparecieron hace unos 1.000 millones de años. Ojo, recuerden que las bacterias fue hace 3.800 y las eucariotas 1.000 millones, hace 1.000 millones, o sea, una diferencia de 2.800 millones de años. ¿Se imaginan qué ha hecho la bacteria o la célula procariota en 2.800 millones de años? Evolucionar, pues, chicos, evolucionar, comenzar a cambiar. Ahora, ojo, estas células se encuentran en protozoarios, hongos, algas, plantas y animales. O sea, todos los demás seres vivos presentan células eucariotas, aparte de las bacterias, por supuesto. ¿Sí? Existen dos tipos, la célula animal y la célula vegetal. ¿Sí? Presenta organelas, presenta núcleo, que es lo más distintivo. Como vemos aquí, esta es una célula animal, membrana celular, citoplasma, ¿ok? Y muchas organelas que
nos hablan del desarrollo que tiene una célula eucariota con respecto a una célula procariota, ¿no? Acá también vemos una célula vegetal, eucariota también, por supuesto. Vemos la membrana, vemos la pared, vemos el núcleo y vemos diferentes organelas presentes en su citoplasma, aparato de Golgi, cloroplasto, glioxisoma, mitocondrias, etc. Bueno, aquí tenemos desde la primera, dice, estructura de una célula eucariota, ¿sí? ¿Tiene una cubierta celular? Sí. Esa parte principal está formada por carbohidratos y puede ser de dos tipos. Glucocálix es la cubierta celular de células de animales y protozoarios. Se encarga de recibir señales químicas provenientes de otras células. Permite la identificación, el reconocimiento y la adhesión entre células de un mismo tejido. Profesor, ¿por eso será que dos células de la piel se pueden pegar? Sí, en parte ayuda a esa adhesión. Ahora, tú te puedes jalar la piel, ¿no? Te jalas la piel y no se rompe, o sea, tu piel. O sea, no es que, se separó, ¿no? Eso es porque hay adhesión entre células. Las células se pegan entre ellas. Pero dime una cosa, si tú te juntas a alguien así pegadito, yo vengo y te separo, una mínima fuerza, los dos los separo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si ustedes dos se juntan y entrelazan un brazo? O sea, ahí está, ¿no? Se agarran, se entrelazan, así como San Miguel, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si ustedes llegaron a jugar a San Miguel. Y entonces yo vengo, para mí va a ser mucho más difícil separarlos, ¿ya? Ese entrelazamiento lo da justamente el glucocálix, porque hay cierta, y también está por ahí, si no me equivoco, otra parte de esta membrana que une a las células y los mantiene unidos. Esa fuerza los mantiene unidos. Y es por eso que nuestra piel no es tan fácil de romper, ¿sí? Tú te puedes jalar la piel y es resistente a ser rota así simplemente, ¿ok? Ahora, ese glucocálix también es aprovechado. Sí, nos gusta o no, es aprovechado por virus, bacterias y otros organismos que entran a nuestro cuerpo. Por ejemplo, justamente hablando de esto, el COVID-19. Los virus del COVID-19 aprovechan este glucocálix que se encuentra en tus células y lo que hace es unirse este virus a esta glucoproteína, se une, lo reconoce y permite el ingreso del ADN o ARN del virus. COVID-19 es un retrovirus, es ARN, ¿sí? Ingresa dentro de la célula y comienza a destruir todo para multiplicarse. Entonces, muchos de los virus hacen eso. Es más, todos los virus utilizan el glucocálix de alguna otra manera para poder anclarse a la célula y introducir su información genética para multiplicarse. ¿Sí? Profesor, pero ¿por qué nuestro cuerpo hace eso? ¿Por qué no elimina el glucocálix nuestro cuerpo? No, un momentito. Sino, ¿cómo se une con los otros? Sino, ¿cómo se reconocen entre ellos? O sea, lamentablemente, es una necesidad de nuestro cuerpo que lamentablemente es aprovechado por los virus. Es como el choro, ¿verdad? Las chicas necesariamente llevan un bolso. O sea, se ha vuelto una necesidad llevar un bolso en las chicas. O una cartera, ¿sí o no? En el caso del hombre, una billetera. Es una necesidad. ¿Que quién aprovecha? Los choros. Al toque, ¿no? Se va corriendo todavía. ¿Ya? Entonces, más o menos es así. Para las células, el glucocálix es parte de la célula, es una necesidad que se aprovecha lamentablemente las bacterias y virus. Y también algunos protozoarios, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. La otra cubierta celular es la pared celular, que normalmente lo encontramos en plantas, hongos, etcétera, ¿sí? Membrana celular. La membrana celular sí está recubriendo todas las células, tanto de animales como de plantas. Esta membrana celular está formado por fosfolípidos, acá tenemos en verde, es una doble capa, ¿sí?
Uno hacia el exterior, uno hacia el interior. Y proteínas que pueden ser de dos tipos, ¿sí? Bueno, ahorita ya me olvidé su nombre. Integral, ¿no? Cuando atraviesa toda la membrana, o extrínseca cuando da hacia afuera, o intrínseca cuando da hacia adentro. ¿Ok? Chicos, ¿sí? Y tenemos, claro, obvio, otras organelas más, como la mitocondria, que son responsables de la respiración celular. La mitocondria también es conocido como la central energética porque es la que proporciona energía a la célula. El cloroplasto, en el caso de las plantas, que donde se realiza la fotosíntesis y obvio que también donde de una u otra manera se obtiene energía. Lisosomas, que es una organela que se encarga de la digestión celular porque presenta enzimas dentro, ¿no? Y si entra una bacteria, entra un virus, este lisosoma trata de destruirlos. Ribosoma se encarga de la síntesis y fabricación de proteínas. El retículo endoplasmático, que puede ser de dos tipos: el rugoso, que almacena proteínas, y el liso, que almacena fosfolípidos, ¿sí? O lípidos, perdón, lípidos. El aparato de Golgi, que se encarga de la secreción celular, o sea, de adentro hacia afuera, lo que tenga que eliminar la célula hacia el torrente sanguíneo. Centriolos, esto solamente se encuentra en las células animales y se encarga de la división celular. Cuando la célula se va a dividir en dos, esos centriolos comienzan a trabajar, ¿sí? Y el núcleo, como ya lo vimos, es parte importante de la célula eucariota. En él encontramos la cromatina, que es la unión de ADN con las histonas. Histonas es una proteína que está ligado al ADN, es una proteína que está ligada al ADN, ¿sí? Y en conjunto a esto se le llama cromatina, ¿ok? Este núcleo presenta su membrana nuclear, que es una envoltura que cubre, que mantiene al ADN de las histonas. El carioplasma, que es un líquido similar al citoplasma, ¿sí? Donde se encuentra disperso el ADN, la cromatina, como ya lo dije, y hay un nucleolo. Dentro del núcleo hay un nucleolo, que es un cuerpo ovoide dentro del núcleo que se encarga de formar a los ribosomas. Si yo te pregunto en la práctica, ¿quién forma los ribosomas? ¿O dónde se forman los ribosomas? Si te pido dónde se forma, puede ser en el núcleo. Si te pregunto qué lo forma, qué organela, el nucleolo. Sí, también puede ser el núcleo, pero preferiría que sea así un poco más específico. Y como le digo, chicos, esto es importantísimo. Yo siempre les envío este mapa conceptual y es aquí donde tengo que explicarles cómo trabajan ustedes este mapa conceptual, porque aquí está todo resumido. Aquí está todo resumido. Vamos a ver. Vamos a hablar de la célula. Primero hablamos de su composición. Está formado por bioátomos y bioelementos, ¿sí? Como todo. Por ejemplo, si hablamos de los primarios y secundarios, tenemos en los primarios carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Si hablamos de los secundarios, hablamos de sodio, potasio, magnesio, manganeso, etc. ¿Sí? Eso no lo hemos tocado, por ejemplo, no lo hemos tocado, ¿no? Pero bueno, se lo doy como dato. Está formado también por biomoléculas que pueden ser orgánicas o inorgánicas. Orgánica, por ejemplo, tenemos las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y el ADN o los ácidos nucleicos. Y las inorgánicas tenemos, por ejemplo, el agua, los gases, etc. Pero a partir de aquí, sí, ya podemos ver claramente esto, ¿no? La célula, sí, conforma, si podemos llamarlo así, dos tipos de organismos: los unicelulares y los pluricelulares. Unicelulares, una sola célula. Esa está facilita. Pluricelulares, cuando está formado de muchas células. Por ejemplo, nosotros seríamos un organismo pluricelular. Los humanos somos pluricelulares. La bacteria es unicelular. Los protozoarios son unicelulares. ¿Sí? Para que se hagan una idea. ¿Cómo se clasifica, por ejemplo, las células? Las células se clasifican según su tamaño: microscópicas y macroscópicas. Microscópicas, las bacterias. Macroscópicas, el huevo. Sí, ese huevo que tú comes en la mañana en tu desayuno, ese huevo es una célula. Todo eso grandote
es una sola célula, chicos. ¿Sí? Ok. Según su forma, bueno, hay diferentes formas, aplanadas, cúbicas, cilíndricas, poliédricas, bicóncavas, alargadas, ¿sí? Diferente forma. Según su nutrición, autótrofas, por ejemplo, las de las plantas, ¿sí? Las plantas hacen su fotosíntesis y a esos se les llama autótrofos. Y heterótrofas, por ejemplo, nuestras células, las células de nosotros, las células de las bacterias, las células de los protozoarios, de los hongos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pueden producir su propio alimento. Según su grado evolutivo, eso sí lo hemos acabado de ver, puede ser procariota, menos evolucionada, y eucariota, más evolucionada, más desarrollada. Procariota tenemos a las bacterias, cianobacterias y arqueobacterias, y eucariotas tenemos a los protozoarios, a los hongos, a las plantas, animales y algas. ¿Sí? Aquí está todo resumido. Es más, le he dado mucha más información, pero más o menos es lo que normalmente es una célula, ¿sí? Desde su composición, que no hemos visto, de los tipos de organismos que tampoco hemos visto, pero su clasificación que sí le hemos visto. Bueno, para mí hubiera sido más fácil poner solamente esta parte, ¿sí o no? Pero quería darles un poco más de información también para ustedes, ¿sí? Y otro detalle, quizás esa parte no está en la información que les brindo, pero creo que ustedes como estudiantes también tienen que hacer algo, tienen que comenzar a investigar. Ustedes son los llamados a investigar. Oye, ¿y esto qué significa? O me escriben, pues yo Alfredo, me he encontrado esto, ¿qué significa? Ya, cosa que muy pocos hacen, ¿sí? 1 o 2 personas nomás en este salón hacen eso. ¿Ok, chicos? Bien, vamos a tratar de hacerlo rápido, la práctica. Tu cuaderno, o si no, tu hoja, ¿sí? Pones tu nombre, ¿ok? Vamos a hacer 7 preguntas. Vamos a hacer 7 preguntas, ¿ok? ¿Sí? Recontra fáciles, recontra fáciles. Y vamos a ver qué tal le va. Pues vamos a ver qué tal le va. ¿Ya? Listo. Pregunta número 1. Sí, repito. Ojo, ojo. Yo te voy a dictar. Voy a tratar de ser lo más específico posible. Y yo solamente quiero que tú escribas la respuesta. Nada más. Yo solo quiero que tú escribas la respuesta. O desean que haga un compartir de una hoja en blanco y yo les escribo las preguntas, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. ¿Les parece bien? Mejor así porque he visto que algunos tienen problemas de conexión y quizás no me escuchan muy bien, ¿sí? Ya, ok, mejor entonces de esa manera. Voy a escribirles entonces a ustedes para que ustedes lo puedan copiar mientras, bueno, yo también voy escribiendo, ¿no? A ver, listo, ya está. Ajá. A ver, le voy a compartir. Entonces, acá está. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí se ve? Voy a agrandar un poco más. Ya está, listo. Bien agrandadito. Vamos a ver. Pregunta número 1. Pregunta number 1. Facilita. Facilita, ¿ya? Ya. Hoy. ¿Quién fue el primero en... Ahí está, vamos a ponerlo así. Construir un microscopio. Vamos a ver. Leeuwenhoek. Ay, ¿dónde estás? B. Schleiden. Ay, perdón, me faltó la C. Sorry. Schleiden. C. Janssen. O D. Robert Hooke.
Listo. A ver, chicos, ¿cuál de ellos es? ¿Ya tienen la respuesta? Muy bien. Chicos, disculpen, pero hay que ser un poquito más rápidos debido a que yo les estoy escribiendo, les estoy dictando cada uno de ellos. Lo voy a volver a repetir y yo creo que ya tienen que tener la respuesta, ¿sí? ¿Quién fue el primero en construir un microscopio? ¿Leeuwenhoek, Schleiden, Zacharias Janssen o Robert Hooke? ¿Sí? Un detalle, por favor, solamente recuerden que tienen que poner la opción A, B, C, D, ¿sí? Y la respuesta, pues Schleiden, Janssen, Hooke, no sé. Nada más les pido, me envían la foto después. Número dos, ¿sí? Ajá. ¿Quién propuso la teoría celular? A ver, A. Ahí está, vamos a ser bien prácticos. Son las mismas opciones que la anterior. Ya está. Son las mismas opciones, chicos. ¿Sí? ¿Cuál de ellos fue el que es obvio que estoy pidiendo uno de ellos, ¿no? El que propuso la teoría celular, porque son dos los que propusieron la teoría celular. Pero solamente uno de ellos estoy pidiendo. ¿Listo? ¿Quién propuso la teoría celular? A. Leeuwenhoek, B. Schleiden, C. Janssen o D. Hooke, Robert Hooke, por supuesto. Listo. Seguimos. Número 3. Listo. Este facilita, este para ustedes, regalo. ¿Cuál es la célula menos desarrollada? Listo. Esto sí lo tienes que escribir. Plop. Ya está. Ay, yo no quiero eso. No, siempre me aparece. Listo. ¿Cuál es la célula menos desarrollada? ¿Sí? Listo. Facilito, facilito, chicos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Número 4. Número 4. ¿Hace cuántos años apareció la célula eucariota? ¿Quieren alternativas? No, no. No es necesario. No, no por aquí. No por aquí. Ok. Ok. Samuel dice, sí, profesor. Para mí sí, por favor. Ya, ok, Samuel. Está bien, ya. Primera, 3.800 millones de años. Segunda, 2.800 millones de años. Tercera, 1.000 millones de años. Y cuarta, hace 50 millones de años. Facilito, facilito. Ya está. Número 5. Disculpen, por favor. A ver, vamos a ver. Número 5. A ver, ya, ahí está. ¿Qué organela se encarga de la respiración celular, ¿no? En eucariotas. Ojo, en eucariotas, ¿ah? ¿Sí? A. Mesosomas. B. Oye, ¿qué pasó? B. Ay, ¿qué estoy haciendo? Mitocondrias. C. Hoy ya se me escribió mitocondrias. Retículo endoplasmático. No.
aparato de Golgi, claro. Y por último, D, retículo endoplasmático rugoso. Listo. ¿Está, chicos? Bueno, la D no me sale muy bien. Ya está. Dice, ¿qué organela se encarga de la respiración celular en eucariotas? A, mesosoma. B, mitocondrias. C, aparato de Golgi. D, retículo endoplasmático. ¿Sí? Está recontra fácil. ¿Qué organela se encarga de la respiración celular en células eucariotes, ¿no? En células eucariotas. Mesosoma, mitocondrias, aparato de Golgi o retículo endoplasmático rugoso. Muy bien. Número 6. Vamos a ver. Número 6. Número 6. Facilito. Este facilito, ¿ah? A ver. Ay, ay, ay. A ver si me han prestado atención. ¿Qué es la cromatina? A. ADN más lípidos. B. ADN más histonas. C. ADN más ribosomas. E. Ninguna de las anteriores. ¿Qué es la cromatina? ADN más lípidos, ADN más histonas, ADN más ribosomas o ninguna de las anteriores. Vamos a ver qué tanto me han prestado atención ahorita a la explicación que... Dime, Antonet. Se confundió y dice debería ser D. Oh, perdón. Oh, ay, Antonet, qué expresión esta niña. Gracias, Antonet. Oh. Ya, pues ya está, pues. Ay, ya lo arreglé. Listo. Ahora sí, la última. La última, chicos, la última. Número 7. A ver, vamos a ver si me han prestado atención, ¿ya? Rapidísimo más. ¿Dónde se producen los ribosomas? A. En el citoplasma. Ay, siempre se me confirma. Citoplasma. B. En el núcleo. C. En la membrana. Membrana celular, por supuesto, ¿no? D. En la mitocondria. Facilito. Listo. A ver, vamos a ver. Ahí está, chicos. Esa es la última pregunta. ¿Dónde se producen los ribosomas? Se producen en el citoplasma, se producen en el núcleo, se producen en la membrana celular o se producen en la mitocondria. ¿Listos? Solamente escríbanme, por favor, ya saben, la respuesta. No quiero que me escriban toda la pregunta, ¿sí? Por el número 7, la opción que tú crees que es, y nada más eso me envías vía la foto. Vía la foto, la foto. ¿Sí? Muy bien. Listo. Bien, chicos. Ahora sí, estamos terminando. ¿Sí? Ya todos han terminado. Ya está. Un favor bien grande, tomarle la foto. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir a la 1, a las 2 y a las... Listo. Por favor, son las 9:13. Tienen hasta las 9:16 para enviarme esa foto. Ya les he dicho, solamente copiar la respuesta, no copiar la pregunta. No copiar la pregunta, ¿sí? Solamente la respuesta nomás, chicos. Bueno, si ya copiaron la pregunta, ya pues, caballero, ¿qué se puede hacer? 9:14. Ya, le doy 3 minutos hasta las 9:17
para enviarme esa práctica. Ojo, si no lo haces hasta ese tiempo, lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Cuídense mucho, chicos. Muchas gracias. La próxima semana, examen de todo el curso. ¿Sí? La próxima semana, examen de todo el curso. Repasar todo el curso. ¿Ok? Hoy hemos repasado solamente 2 clases. Tienen que repasar las 6 clases que hemos hecho. Cuídense mucho. Profe, Que le vaya. Dime, Samuel. en la pregunta 7 era dónde se producen los Ribosomas. ribosomas. Gracias. Ya. Nos vemos, chicos. Les quedan 2 Cuídense. minutos. Nos vemos. Chao.